Pues bienvenidos a otro... Bueno, tenemos, no sé, los hablantes que tenemos... Tenemos por ahora dos personas conectadas. Dos personas conectadas, hablantes, por lo que veo, todos españoles. Entonces yo creo que podemos hacer la charla en español. Normalmente estas charlas de la Cátedra Franca pues las hacemos en inglés, porque también tenemos gente que viene de fuera, pero en este caso pues les podemos hacer en español. Entonces, pues bienvenidos de nuevo a las Thursday Nano Spin-off Talks. Esta vez hacemos además la charla por la mañana y pues en esta ocasión tenemos una spin-off que es española, que está en Navarra y que se dedica a los materiales, algo en lo que trabajamos bastante en este Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Entonces, pues el presentador es Germán Medina y bueno, la que va a estar de moderadora es Silvia Irusta, que también tiene mucha experiencia en trabajar con materiales, incluso proyectos ahí con empresas, con centros tecnológicos. Sí, así que yo creo que es una muy buena presentadora para este evento. Y te cedo la palabra, Silvia. Gracias, Reyes. Nada, que justamente algo que hacemos nosotros mucho, de los aquí presentes que veo y de los que están conectados, que son nanopartículas. Vamos a ver hoy, nos va a contar cómo a partir de eso que hacemos en el laboratorio se puede llegar a crear una empresa como Tecnología Navarra de Nanoproductos, Tecnan. Bueno, justamente produce estas nanopartículas, pero no en miligramos como nosotros, sino a escala industrial. Y no solo las producen óxidos simples y complejos, sino que también fabrican productos donde utilizan estos materiales, como en el sector de la construcción, restauración de patrimonio histórico, automoción, textil, metal. Y para contarnos todo esto lo tenemos hoy a el ingeniero Germán Medina, que egresó de la Universidad Pública de Navarra, que actualmente es el director comercial de Tecnan. Anteriormente trabajó en una multinacional, Boundel España, que ahora pertenece al grupo Gelagri, como coordinador de los comités de mejora de procesos y productos del Departamento de I+D y Calidad. Luego pasó a trabajar al Centro Tecnológico Lurederra como técnico investigador del Departamento de I+D, donde bueno, participó en la ejecución de proyectos europeos y proyectos nacionales, y luego como responsable de mercado. Y justamente cuando ocupaba este cargo se involucró activamente en la creación de esta empresa Tecnan en el año 2007. Y hoy está trabajando en Tecnan en funciones comerciales, de marketing y difusión. Y es miembro también del comité de dirección de la compañía. Pues un placer, Germán, te escuchamos cuando quieras. Bien. Buenos días y lo primero de todo agradeceros la oportunidad que nos estáis brindando para poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia y que podáis conocer a nuestra compañía, ¿no? Como bien habéis comentado, bueno, nuestra empresa Tecnan, que es Tecnología Navarra de Nanoproductos, nosotros somos una compañía que se crea en el año 2007. Si os parece, os pongo la presentación. Nosotros estamos ubicados en la localidad de Los Arcos, en Navarra, estamos más cerca de lo que es Logroño que de Pamplona en sí. Y bueno, nuestra actividad, como bien habíais adelantado, es la fabricación industrial de unos nanomateriales, concretamente unas nanopartículas, nanoóxidos, que pueden ser nanoóxidos simples y nanoóxidos complejos. No solamente nos quedamos en la fabricación de estas nuevas materias primas, sino que dimos un paso más allá en lo que es en la cadena de producto, ¿no? Desarrollando y fabricando lo que son productos de consumo o end-use products, como les solemos llamar, para diferentes sectores, construcción, automoción, metal, textil, etcétera, como luego veremos, ¿no? Yo os quería presentar un poco, bueno, cómo nace Tecnan, ¿no? Nuestra empresa
nace del Centro Tecnológico Lurederra. Y el Centro Tecnológico Lurederra es un centro de I+D privado que se constituyó en el año 1999 y tiene un cierto expertise en nanotecnología desde el año 2002. El concepto de nanotecnología es muy amplio, a nosotros nos gusta más decir que nuestro campo es la aplicación industrial de nanopartículas, ¿no? Es un centro que ha participado en 21 proyectos de I+D a nivel internacional, desde el programa Marco, el quinto o sexto programa Marco, en el área de nanotecnología, coordinando 6 de ellos. Y también, bueno, hay un comité de normalización en nanotecnología liderado por AENOR, en el cual nos invitaron a participar como miembro vocal del mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En Lurederra se estaba trabajando en el área de la aplicación industrial de nanopartículas y llegó un momento en el cual, por estrategia, se involucra en el diseño y desarrollo de un sistema de producción de nanopartículas por una nueva tecnología, una tecnología Flame Spray Pyrolysis, FSP, ¿no? Bueno, ya existían y existen otros sistemas de fabricación de nanopartículas, pero bueno, en su momento se decidió apostar por estas vías y sobre todo con la mira siempre de la posibilidad del escalado industrial. Esto fue, pues bueno, durante los años 2005-2007 se consiguió desarrollar un sistema semi-industrial de fabricación de nanóxidos simples y nanóxidos complejos. Bueno, se pensaba que esto iba a ser lo que es el futuro y llegó el momento de hacer lo que es la transferencia tecnológica, ¿no? De ver cómo se podía explotar industrialmente todo este desarrollo que se había ejecutado dentro del centro tecnológico. Otras líneas que llevaba el centro, pues bueno, hay una transferencia tecnológica o hay una patente con su venta, royalties, etcétera, pero en este caso nos encontrábamos en una situación en la que el tejido industrial no estaba preparado para asumir o para que se le fuese transferido esta tecnología y la pudiesen explotar por ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí hubo un debate interno y se decidió decir, bueno, ¿por qué no va a ser el propio centro tecnológico quien haga la explotación industrial? ¿Cómo? Pues creando una empresa, creando la fábrica, ¿no? Creando la empresa de base tecnológica que sea la que fabrique y comercialice las nanopartículas. De hecho, pues bueno, Tecnan no surge como una spin-off estándar, por llamarlo de alguna manera, sino que es un modelo un poco más especial en el cual Lurederra no se desvincula totalmente de la empresa. Es decir, es el accionista mayoritario, participando en el Consejo de Administración y también en su gestión. Y así vamos a decir que es como nace Tecnan. Metiéndonos un poco en lo que es la parte más técnica de la tecnología FSP, bueno, hay tecnologías de fabricación o de producción de nanopartículas, vías húmedas, etcétera. Pero bueno, nosotros apostamos por la tecnología pirolítica, que al final, pues bueno, se compone de un sistema de alimentación de precursores líquidos que se alimenta lo que es una cámara de combustión o un reactor, en el cual lo que se hace es formarse las nanopartículas. Es un sistema de bottom-up, ¿no? Es decir, de creación de a partir de las moléculas, como si se fuesen pegando como las moras, ¿no? Se va creando diferentes tamaños hasta que se forma la nanopartícula. Y luego, una vez que se han creado las nanopartículas, luego ya tenemos un sistema de filtración, que bueno, es más o menos estándar, y de recogida de lo que son los nanomateriales que fabricamos. ¿Qué ventajas fundamentales veíamos nosotros en esta tecnología? Primero es la producción de un amplio rango de materiales. Es decir, estamos hablando que tenemos capacidad de fabricación de nanóxidos de más de 60 elementos de la tabla periódica. Es decir, hay tecnologías pues, que te permiten fabricar ciertos nanóxidos, pero llegan hasta ahí. Con esta tecnología FSP nosotros podemos abarcar nanóxidos de más compuestos, ¿no? También nos permite una fabricación de nanopartículas multicomponentes, un poco también ad hoc. Es decir, como veis ahí en la tabla a mano derecha, tenemos por un lado que son nanopartículas simples de un único elemento, ¿no? Como la alúmina, aceria, nanóxidos de hierro, titania, etcétera, etcétera. Pero lo que es fundamental también es la ventaja que tenemos en la fabricación de nanopartículas complejas, nanopartículas de cerio-circonio, etcétera. No estaríamos hablando de coger una nanopartícula de un elemento y otro elemento y sumar las dos pelotitas, ¿no? Es decir, es una única pelotita
tener los dos componentes. Eso nos permite abarcar más aplicaciones industriales, como bueno, luego veremos. También el tema de dopajes, corsells, etcétera. Un aspecto fundamental también es la escalabilidad, ¿no? Es decir, nosotros teníamos en mente que decir, vale, se empieza a hablar mucho de la aplicación industrial de nanopartículas, pero lo que teníamos claro es que en el mercado tenía que existir un proveedor con una capacidad de fabricación a escala industrial para poder dar suministro al mercado cuando éste te lo demande, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros apostamos por esta tecnología y, como luego veremos, veréis, o sea, tenemos líneas de fabricación que estamos ya en niveles de toneladas año. El tema de la cadena de proceso corta y automatizada es otra de las ventajas que, lógicamente, pues te puede permitir poder sacar ciertas nanopartículas, sobre todo las complejas, con un precio totalmente competitivo, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el control de las propiedades de la partícula. Desde el pequeño tamaño, es decir, estamos hablando de la típica campana de Gauss de tamaño muy estrechita, que estamos hablando de entre 5 y 25 nanómetros. Una distribución de tamaño homogénea. Luego también la correspondencia exacta de la composición entre el precursor, es decir, entre lo que alimentamos y lo que queremos obtener. La estabilidad térmica es muy alta, estamos hablando como si nosotros consideramos que son cerámicas. La pureza también es muy alta y, sobre todo, la reproducibilidad del proceso, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, estas son las ventajas que nosotros veíamos en cuanto a esta tecnología y esa fue las razones por las que apostamos con un diseño y el desarrollo de, sobre todo, lo que es el kit de esta tecnología, que es el núcleo de combustión y de generación de las nanopartículas. Ahí veis un poco el equipamiento y las líneas de FSP que nosotros disponemos en nuestras instalaciones. Es decir, tenemos desde el típico mechero, que le llamamos aquí vulgarmente, con una capacidad de unos 10 gramos hora, bueno, para temas de pruebas, de preparación de cuadernos de carga, algún desarrollo, algún tema de I+D, etcétera. Luego pasamos a una pequeña línea un poco superior, estamos hablando de unos 100 gramos hora, para pasar ya a lo que son ya las dos líneas industriales. La primera de ellas estamos hablando de 1 kilo hora y la que es el sistema que ahora mismo es único a nivel mundial en esta tecnología, que estamos hablando ya de 5 kilos hora, ¿no? Ahora mismo, de hecho, tenemos más capacidad de producción que la propia demanda que pueda haber de ciertas nanopartículas. Es decir, hay compañías a nivel internacional, por poner un ejemplo, la típica Bonic, que son fabricantes también de nanopartículas, con una capacidad de fabricación muchísimo más alta que las nuestras. Ahora bien, esta compañía y otras que hay en el mundo, lo que fabrican son fundamentalmente nanóxidos simples, de un único elemento. Estamos hablando del típico nanóxido de silicio, nanóxido de cerio, nanóxido de circonio, etcétera. Nosotros, pues bueno, a pesar de tener menos capacidad de producción, lo que sí tenemos es esa capacidad de hacer de nanopartículas un poco más raras, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, nosotros ya empezamos a trabajar con ciertos mercados, sobre todo el mercado asiático y coreano, con empresas, como luego veremos, grandes multinacionales del sector electrónico, que bueno, ellos están probando, es decir, ellos ya son consumidores de nanopartículas simples y gracias a estas nanopartículas complejas están viendo que pueden tener mayores ventajas o mayores aplicaciones de sus productos o procesos, ¿no? No solamente nos quedamos en lo que es la fabricación de nanopartículas en polvo, que es como salen de las líneas FSP. Es decir, hay aplicaciones o hay clientes que lo que te demandan son un suministro también en forma líquida, es decir, en forma de dispersiones. Como sabéis, pues bueno, no es tan sencillo como arrojar las nanopartículas en polvo sobre un líquido, agitar y listo, ¿no? Pues bueno, tienden a aglomerarse, la precipitación, etcétera. Entonces, bueno, nosotros trabajamos también las diferentes dispersiones con una distribución también muy homogénea en cuanto a tamaños, una dispersión muy buena y también disponemos de equipos de unas capacidades entre 100 y 1000 litros. Lo que os estamos comentando, es decir, nosotros comenzamos ya en el año 2008-2009, ¿no? Que fue un periodo de instalación de las líneas y empezar con las fabricaciones y empezar con las acciones comerciales. Teníamos el foco puesto, sobre todo en el mercado japonés y coreano, por lo que estamos comentando, es decir, nos llevan años de ventaja, son compañías
que están muy avanzadas en el uso de estas nuevas materias primas. Y bueno, gracias también a establecer un contrato con un distribuidor que tenía o podía tener acceso a este tipo de compañías, pues empezamos ya a tocar puertas a sectores, como veis, de la automoción, sector electrónico, de imagen, etcétera, ¿no? Empezamos, lógicamente, con envío de muestras. Bueno, pues nosotros éramos un nuevo actor en este mercado, como nuevo proveedor de nanopartículas. Se interesaban, en principio, pues bueno, querían conocer nanopartículas, nuestras nanopartículas simples, porque sí, nosotros habíamos presentado, sobre todo, el tema de la alta pureza que tenían, pero les picaba mucho la curiosidad y ellos veían con muy buenos ojos la capacidad de fabricación a nivel industrial de nanopartículas complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son unos cuantos años los que vamos ya de manera continua suministrando nanopartículas a este tipo de compañías. Tenemos aquí en España y tenemos también a nivel europeo, incluso en el continente americano, empresas que cada vez más están demandando estos nuevos materiales, pero muchas veces estas relaciones se inician a partir de un trabajo de I+D, es decir, coger al cliente de la mano porque te dice, no, he oído, he visto, me han comentado que con ciertas nanopartículas puedo mejorar las propiedades de X de mis productos, puedo mejorar mis procesos. Entonces, bueno, también hay una labor de I+D de la mano del cliente y, como no, de nuestro centro de I+D, como nuestro departamento de I+D, el Centro Tecnológico de Guerra, para poder llegar a buen puerto y que termine en lo que es un suministro industrial por nuestra parte de las nanopartículas que les haya encajado, ¿no? No solamente, como bien había comentado en la presentación Silvia, no solamente nos quedamos en lo que son las nanopartículas en sí. Nosotros ya veíamos que esto iba a ser una carrera de fondo, es decir, había una cuenta de resultados que salvar dentro de la compañía, lógicamente, y esto era una carrera de fondo en cuanto a que no iba a haber una demanda de todos los días de toneladas y toneladas y toneladas, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, como estrategia interna, decidimos ver la posibilidad de que a partir de estas nanopartículas que nosotros mismos fabricamos, poder desarrollar productos, como quien dice, de consumo final o, bueno, que puedan estar presentes en nuestro día a día en la sociedad. Entonces, allá por el año 2009, bueno, hicimos un estudio interno, de decir, bueno, ¿qué efectos? Porque al fin y al cabo, el uso de las nanopartículas es para potenciar efectos superficiales, ¿no? Es decir, nosotros esto no es cuestión de mandar cohetes de cartón a la luna ni ciencia ficción, ¿no? Es algo tangible, algo real, y es el hecho de potenciar los efectos superficiales gracias a la gran área específica que tienen, ¿no?, estas nanopartículas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos potenciar nosotros estos efectos superficiales? Y gracias a esto, ¿cómo podemos nosotros desarrollar productos de consumo? Pues bueno, después de un típico brainstorming, ¿no?, que se suele decir interno en la empresa, pues veíamos que teníamos muy buenas ventajas en cuanto a potenciar, por ejemplo, efectos de repelencia al agua o incluso manchas. Bueno, empezamos con el tema de repelencia al agua. Y dentro de ese efecto, dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos desarrollar? Y bueno, nos lanzamos a desarrollar hidrofugantes. Y bueno, os preguntaréis, ¿no?, ¿y por qué hidrofugantes? Y bueno, como vosotros, pues mucha gente se echaba un poco las manos a la cabeza. Estamos hablando del año 2009, el sector de la construcción estaba como estaba, hidrofugantes basados en compuesto químico puro y duro, pues los había y los sigue habiendo a patadas, es decir, hay muchas fábricas, hay muchas marcas, pero bueno, aquí surgió una oportunidad, porque nosotros teníamos relación con el Gobierno de Navarra, sobre todo con el Servicio de Gestión de Patrimonio Histórico, ¿no?, la institución Príncipe de Viana, y bueno, hablando con ellos también les preguntábamos por el hecho de qué es lo que buscaban cuando daban la autorización o querían emplear un hidrofugante como un protector de las obras que estaban restaurando y querían conservar, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Pamplona, la Catedral de Tudela, etcétera. Entonces, bueno, ellos decían, joder, pues tiene que ser transpirable, tiene que tener alta durabilidad, no tiene que reaccionar con la superficie. O sea, es decir, una especie de carta a los Reyes Magos que nosotros pues veíamos, ¿no?, por las pruebas internas que habíamos realizado, que todo eso lo podíamos cumplir. Entonces, bueno, nos lanzamos a ello, ¿no? La gente nos tachaba de locos, pero bueno, navarros, muy cabezones, y nosotros con nuestra idea hacia adelante.
bueno, después de esta caracterización, pues lógicamente, y veíamos que cumplíamos con un poco los requerimientos técnicos que podía demandar este sector de la restauración y conservación de patrimonio histórico, el siguiente paso fue confirmar lo que nosotros en nuestros laboratorios estábamos viendo en cuanto a propiedades, confirmar con un laboratorio externo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí contactamos con la Universidad de Zaragoza como expertos en petrología y, bueno, acudimos a ellos para que nos hiciesen estas caracterizaciones para luego ya poder salir con toda la tranquilidad y seguridad y garantía al mercado. Porque nosotros la estrategia que seguíamos es, bueno, si nosotros somos capaces de poder demostrar a este sector de restauración de patrimonio histórico que nuestros productos son idóneos para su uso en las obras, luego sería más sencillo el saltar a lo que es una edificación o rehabilitación convencional, construcción convencional, obra civil, etcétera, ¿no? Que donde realmente pues, puede estar el volumen de negocio. Y bueno, esos fueron un poco los pasos que seguimos. Estuvimos durante mucho tiempo dando a conocer nuestros productos, porque los resultados de los ensayos que nos hizo la Universidad de Zaragoza confirmaban lo que nosotros internamente habíamos visto, ¿no? Y bueno, después ya de una información a todos los servicios de gestión de patrimonio histórico de todas las comunidades autónomas, incluso con el Ministerio de Cultura a través del IPCE, bueno, pues ya poco a poco pues fuimos incorporando nuestros productos en diferentes obras que luego, un poco más adelante en mi presentación, os enseñaré algunos ejemplos de obras emblemáticas, ¿no? Empezamos a suministrar también, a fabricar y suministrar este tipo de hidrofugantes y bueno, ahí ya el propio mercado nos iba demandando. Bueno, esto yo lo aplico en una fachada para la repelencia al agua, pero se puede aplicar esto en el suelo, es decir, lo puedo utilizar como un antimanchas. Entonces, de ahí fue cuando fuimos generando y ampliando nuestro catálogo. Es decir, pasamos de hidrofugantes basados en nanopartículas como una nueva tecnología, era totalmente novedoso, porque bueno, lo normal es que los hidrofugantes han empezado, se componen de envases siliconas, luego han evolucionado, ¿no? A silanos, polisiloxanos, etcétera, pero bueno, estamos hablando de compuestos químicos puros y duros. Entonces, bueno, nosotros salíamos al mercado con una nueva tecnología. La evolución ha sido desarrollo y fabricación de hidrofugantes para fachadas, para pasar ya a lo que son hidrofugantes y antimanchas, tanto para fachadas como para suelos, ¿no? Con propiedades como antiorines, antigrafiti, etcétera. Bueno, son productos eran productos basados en alcohol, luego se desarrollamos también incorporando propiedades antimicrobiana para ralentizar o evitar el crecimiento de verdines, mohos, etcétera. Luego, para pasar también por demanda del mercado a lo que son productos base agua, consolidantes, ¿no? En base al silicato de etilo, bueno, son productos o soluciones que nos iban demandando. Y luego surge también el tema de que nos demandaban o nos preguntaban el tema de, esto paso adelante, que nos decían, bueno, ¿y para vidrios? ¿Yo puedo utilizar este producto para un vidrio? Nosotros éramos conscientes y lo que conocíamos es que cada material es un mundo, es decir, cada sustrato es un mundo. No es lo mismo un material poroso como puede ser una piedra natural, es decir, una arenisca, una caliza, un mármol, etcétera, que lo que es un vidrio, ¿no? O incluso un metal, o incluso un tejido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar para cada tipo de sustrato un producto con una aplicación concreta. Entonces, teniendo ya el conocimiento del potenciamiento de la repelencia al agua en materiales porosos, nos metimos con el tema de vidrios. Y la verdad es que lo primero que pensamos es el tema de vidrios arquitectónicos. Porque, bueno, metros cuadrados hay muchos y cada vez se está edificando y está diseñando y edificando con más metros de vidrio, ¿no? Desde el punto de vista de bueno, poder desarrollar unas soluciones para facilitar la limpieza de vidrios. Cuestiones de la vida, desarrollamos nuestra primera formulación, teníamos contacto por otras cuestiones con el sector de la reparación de lunas, de vehículos. Y bueno, una conversación, bueno, pues tenemos esto, tal, y joder, pero si esto quizás me pueda valer, ¿no? Nos decía el sector, nos pueda valer como un repelente de lluvia, un antilluvia. Y nosotros, pues, bueno, la verdad es que no teníamos ni idea, no habíamos oído nunca, ¿no? Pues bueno, ¿y eso de qué se trata? Pues bueno, es un producto hidrofóbico que tú aplicas lo aplicas en el parabrisas y cuando tú estás conduciendo bajo condiciones de lluvia, por el efecto de la velocidad y la aerodinámica y el aire,
se te evacúan las gotas y con eso aumentas la visibilidad. Oye, pues mira, nosotros tenemos esto desarrollado y tal, lo probáis y ya nos diréis, ¿no? Y curiosamente, pues el feedback que tuvimos del sector fue que efectivamente teníamos un antilluvia en prestaciones, sobre todo en temas de durabilidad, tan bueno como el que estaban ya utilizando desde hace algún año. Y cuando hablábamos de temas económicos, pues nos comentaban que estamos en un rango de 4 incluso 5 veces más baratos, más económicos que esas mejores soluciones, ¿no? Pues bueno, entonces, automáticamente nos pusimos manos a la obra de suministrar muestras a todas las redes de reparación de lunas. Y bueno, durante la campaña otoño-invierno 2011-2012, pues nos hicimos prácticamente con el 85% de la cuota de mercado nacional en este sector. Es decir, estamos hablando de compañías como Carglass, Glassdrive, Ralarsa, Crystal Boss, que son las 5 o 6 compañías que copan el sector en nuestro país, ¿no? Quizás quien más visibilidad o quizás quien más conozca este tipo de soluciones es a través de la publicidad que realiza la compañía Carglass, ¿no? Que hace en prensa, en radio y sobre todo en televisión. Pues bueno, pues comentar que el producto que está publicitando y que suele aplicar Carglass en los vehículos de sus clientes, pues es producto de Tecna, ¿no? Esto estamos hablando en todo momento de un tratamiento para un vidrio dinámico, ¿no? Luego también veíamos que el sector de la fabricación o el sector de la mampara de baño, de ducha, también se estaba implementando lo que es un tratamiento hidrofóbico como un tratamiento antical. Conoceréis seguramente muchos de vosotros que vas a adquirir una mampara y ya te están ofreciendo con o sin tratamiento antical, ¿no? Simplemente es un tratamiento hidrofóbico que lo que hace es que las gotas se recojan, o sea, que el agua se recoja en gotas más grandes y aquellas que llegan a un cierto peso pues caen por gravedad y se van del vidrio. Y también lo que hace es facilitar la limpieza de las típicas gotas que se quedan, aunque sean pequeñitas, con jabón o con cal o con otras suciedades que cuando se evaporan se queda la marca. Pues bueno, este tipo de tratamientos lo que hace es facilitar esa eliminación o esa limpieza. Hicimos prácticamente el mismo procedimiento, es decir, nosotros contactamos con el sector, dimos a probar nuestro producto, el feedback fue pues, prácticamente como el antilluvia, decir, oye, pues es tan bueno como el que estamos utilizando, porque bueno, nosotros al fin y al cabo no inventamos la rueda, sino que salimos al mercado con una relación calidad-precio pues mejor de las soluciones que existían en el mercado, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, pues hoy en día muchas de las mamparas que hay ahora mismo en el mercado con tratamiento antical, pues es tratamiento Tecna. Luego han surgido otro tipo de productos, es decir, en este caso como un protector hidrofílico, es decir, ya no estamos hablando de repelencia al agua, de hidrofobicidad, sino conseguir una hidrofilia, una atracción del agua que lo que hace es también un efecto de autolimpieza de vidrios, ¿no? Y luego, bueno, como veis ahí, ya como soluciones más novedosas, un tratamiento también de efecto de barrera térmica, es decir, es un efecto de bloqueo térmico, de bloqueo de los rayos infrarrojos, que lo que hace es que consigamos reducir lo que es la energía necesaria para enfriar lo que son habitáculos de interior, es decir, una reducción del coste energético en aire acondicionado. Y el Tecnalize Clean PV es el último lanzamiento, que es un tratamiento también basado en nuestras tecnologías para aumentar la eficiencia energética, ¿no? De hecho, es un producto que ahora mismo estamos haciendo aplicaciones demostrativas, porque bueno, ahí tenemos ya estudios de que estamos aumentando más de un 2,5% la eficiencia energética, que al final todo eso se traduce en un menor coste, o mejor dicho, en un mayor ingreso de la producción energética. No nos quedamos solamente en temas de vidrios, sino que también abordamos lo que son otros sectores como el sector textil. Por un lado, un sector textil no como la ropa en sí como tal, sino pues a nivel de mobiliario de exterior, interior, sector calzado, ahí estamos muy fuertes también. También desde el punto de vista de tratamientos hidrofóbicos y oleofóbicos, ¿no? Es decir, de repelentes al agua y repelentes a las manchas. Un tema que estamos abordando muy fuerte también es el tema de metales, también como un easy to clean, no un protector facilitador de limpieza o antiadherente,
y también a su vez que te pueda dotar de propiedades anticorrosión. Aquí ya las aplicaciones industriales son infinitas. Bueno, nosotros nos centramos, por ejemplo, en aplicaciones en el sector de las bandejas de panadería o repostería. Es decir, ahora mismo se están siliconando o se están teflonando como unas soluciones antiadherentes para que no se pegue la masa del pan o no se pegue la masa de la bollería. Y pues bueno, al final nosotros estamos trabajando con compañías que están sustituyendo ya esas soluciones que hasta la fecha están usando por esta nueva tecnología, por su mayor durabilidad, su mayor dureza, antirrayados, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, bueno, por ejemplo, otras aplicaciones industriales que estamos trabajando con el tema de metales, todo el tema de moldes de calzado o moldes del sector del plástico. Y bueno, podría estar aquí toda una mañana hablando sobre diferentes aplicaciones que tenemos ahora mismo entre manos y que estamos también, pues bueno, lo típico, ¿no? Prueba y error y teniendo un feedback, la verdad es que bastante bueno por parte del mercado. Bueno, simplemente aquí un pequeño resumen de lo que os estaba comentando de los diferentes productos, como el antilluvia, que junto con la gama de los hidrofugantes para el sector de construcción, quizás ha sido los productos por los cuales Tecnan se le conoce más en el mercado, ¿no? Nosotros trabajamos tanto a nivel nacional como internacional y lo que hemos conseguido, esos éxitos que hemos conseguido a nivel nacional, lo que estamos ahora mismo también es poder extrapolar hacia el exterior pues nuestras tecnologías y nuestras soluciones, ¿no? Por desgracia, pues bueno, aquí en nuestro país, aquí en España, pues todavía está muy interiorizado el hecho de que todo lo que venga de fuera, esas tecnologías que vienen de fuera, pues son mejores que lo que se desarrolla aquí. Nosotros la verdad es que bueno, nos gusta hacer marca España y luchamos también contra ello. Es decir, en nuestro país tenemos muy buenas empresas, tenemos muy buenas tecnologías y nos tenemos que quitar esa careta o ese miedo que tenemos, ¿no? Hay anécdotas, bueno, en otros países que incluso nos llegaron a decir, oye, vuestro producto es mejor que lo que vengo a utilizar, lo que estoy utilizando hasta la fecha, es más económico, pero es tecnología española, entonces, bueno, nosotros mismos tenemos que ser comerciales de nuestra propia marca España, ¿no? Pero bueno, esas son barreras que con el tiempo yo creo que se irán superando con gran eficacia. El tema de la gama de los anticales, mamparas u otros vídeos arquitectónicos, hablamos del autolimpiante, el tema del producto para aumentar la eficiencia energética en paneles fotovoltaicos, sector textil, tema de metales, bueno, ahí veis, ¿no? El sector electrodoméstico. Aquí fundamentalmente lo que estamos trabajando es como un recubrimiento antiadherente para las cocinas industriales de acero inoxidable. Y bueno, cuando se caen los alimentos y se calcinan porque se cocina a altas temperaturas, eso se suele agarrar con una lapa y luego para eliminarlo pues puede ser bastante problemático, ¿no? Sector náutico, sobre todo en sistemas de propulsión, ahí veis una hélice. Pues me gustaría, o podéis ver incluso en nuestro canal YouTube, Tecnan Nanomat, un vídeo muy curioso a través de la mano de un cliente que se hizo una prueba con dos hélices de 1,5 metros aproximadamente de diámetro que fueron sumergidas, una tratada y otra no tratada, en una batea de los Mejillones, en la ría de Vigo. Se sacaron al mes y bueno, se veía como la no tratada estaba llena de algas, mientras que la que estaba tratada con nuestra tecnología Metal Coat estaba pues prácticamente sin algas y las pocas algas que había se podían eliminar con una simple toallita, ¿no? Sector del papel y cartón, tema de rodillos, lo que hemos comentado, el sector panadería, repostería, moldes, mobiliario urbano, etcétera. Bueno, temas de paneles publicitarios, cabinas de pintura, o sea, al final estamos hablando de qué sector industrial no tiene necesidad de un ahorro de costes o por facilidad de limpieza o antiadherencia, ¿no? Pues aquí las posibilidades son muchas. En marzo del año pasado, como todos sabemos, nos involucramos o estamos metidos en una pandemia a nivel mundial y bueno, no nos queda otra que reinventarnos un poco. Teníamos capacidad y conocimientos y bueno, pues nos dedicamos también al tema de los típicos productos hidroalcohólicos, ¿no? Bueno,
esto es una simple anécdota. Fabricamos productos hidroalcohólicos, pero nuestra mente ya estaba en el hecho de poder desarrollar protectores permanentes frente a microorganismos, frente a virus y bacterias en base a nuestras tecnologías, ¿no? Y de ahí surge lo que es la gama ViruProtect, es decir, que fuesen soluciones duraderas en el tiempo, ¿no? Porque de nada servía, o nosotros veíamos que de nada podía servir. A ver, tiene su utilidad, lógicamente, y así hemos actuado todos, pero veíamos que podíamos tener una ventaja en vez de tener que andar desinfectando una superficie, una mascarilla, o etcétera, es decir, ahora sí, a las 8 horas y a las siguientes 8 horas, es decir, poder aplicar un tratamiento que fuese durable o permanente en el tiempo, ¿no? Y bueno, de ahí surgió el tema de ViruProtect orientado a tejidos y ViruProtect multisuperficies orientado a todo tipo de superficies. Bueno, la verdad es que gracias a la situación que vamos teniendo ya cada día mejor, pues bueno, son líneas de producto que ahí están, se siguen suministrando, pero bueno, pues lógicamente no es la misma demanda como la que podíamos tener hace un año, ¿no? Bueno, ya para que veáis un poco de ejemplos, es decir, para que veáis cómo es posible pasar de un desarrollo que se ha hecho en un laboratorio a una escala semi-industrial, pasar a una escala industrial de esas nuevas materias primas que puedan surgir productos y estos puedan ser usados en nuestro día a día de manera cotidiana, ¿no? En este caso, el sector construcción. Veis ahí obras de referencia, como puede ser la que mayor visibilidad a nivel nacional y a nivel internacional nos ha dado, ha sido el poder trabajar con la Sagrada Familia. Es decir, nosotros acudimos a la Fundación Sagrada Familia porque ahora mismo, de manera paralela a la construcción de lo que falta, que según el equipo de arquitectos estaríamos hablando del 2026, bueno, ahora con el tema de pandemia, pues seguramente se habrá alargado algo más, pero bueno, a la vez que ellos están construyendo las partes que faltan, están ahora mismo también limpiando y manteniendo lo que son todo el edificio que se ha construido, ¿no? Y sobre todo las primeras construcciones de hace muchos años. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que había ese plan de mantenimiento, acudimos como un proveedor de estas soluciones para mantener durante más tiempo, para protegerlo frente al agua y poder mantenerlos durante más tiempo limpio. Y bueno, el recibimiento fue como, bueno, sois, ¿no? Tecnan un proveedor más de hidroafogantes. Tenemos que testar vuestros productos y bueno, después de un año y medio de testeo por su parte, la conclusión fue que efectivamente, bueno, ellos querían comprobar que efectivamente nuestros productos llevan nanopartículas, como nosotros decíamos, tenía estas características, estas propiedades y bueno, después de la negociación económica, pues son ya más de 20 toneladas que hemos suministrado en esta obra, ¿no? Luego veis por ahí también catedrales a nivel internacional, a nivel nacional, es decir, edificios catalogados como bien de interés cultural, repartidos por toda la geografía nacional. Bueno, aquí tenemos muchos ejemplos, pero tampoco es cuestión de aburriros con estas referencias. Sede central del Banco de España en lo que es la zona de Cibeles, en Madrid, Central Banco de Santander, edificio precioso, paradores. Bueno, veis aquí diferentes actuaciones, no solamente las referidas a lo que es patrimonio histórico, al fin y al cabo son las de mayor referencia y las que a nosotros nos gustan, hacemos un seguimiento muy exhaustivo, porque luego hay otro tipo de obras, bueno, que no son ya catalogadas como BIC, pero que sí que también pueden ser emblemáticas, como la Ciudad de las Ciencias, Edificio Mar, etcétera, etcétera, y sobre todo pues también mucha comunidad de vecinos, ¿no? Es decir, nosotros un poco, al final el tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que lo que nosotros establecimos como estrategia de poder saltar del sector de la restauración de patrimonio histórico a la construcción convencional, pues lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, una comunidad de vecinos que tiene que hacer una rehabilitación de su fachada y tiene que hacer una protección con hidrofugante, esa es la seguridad que nosotros también ofrecíamos. Es decir, oye, si estas soluciones se han utilizado en estas catedrales, en la Sagrada Familia, en otro tipo de monumentos, etcétera, donde ha habido unos requerimientos técnicos muy exhaustivos, ¿por qué no nos vamos a fiar, entre comillas, de colocar esto en nuestro edificio, ¿no? Pues bueno, es un poco la estrategia que se siguió y en la que estamos involucrados. Veis ahí, bueno,
diferentes referencias de clientes con los que estamos trabajando, sector construcción, sector vidrio, sector textil, sobre todo el tema de calzado. En cuanto al tema de antilluvia, como hablábamos, el tema de redes de talleres, ¿no? Que al final ellos lo están ofreciendo como una herramienta para la fidelización de nuestros clientes, o sea, de sus clientes, perdón, ¿no? Que ellos, pues bueno, que entren al taller, la apliquen, la revisen el parabrisas y ahí es donde ellos tienen el negocio, ¿no? Pero bueno, están ofreciendo como una herramienta totalmente gratuita, ¿no? Como un llamamiento. Y bueno, y esto es un poco lo que os queríamos mostrar, ¿no? Nuestro logo, eslogan, ya veis que es Think Big Act Nano. Bueno, tenéis ahí también mi correo electrónico por si quisierais hacer alguna consulta. Y lo dicho, agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención y sobre todo la oportunidad que nos brindáis para poder enseñaros nuestra casa, ¿no? Y es un poco lo que os queríamos mostrar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. La verdad que nos mostraste ahí la inmensa posibilidad que tienen los nanomateriales. A veces nos olvidamos, nosotros que trabajamos en lo mismo, pero me parece muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé si en la sala o de los que están conectados. Sí. Sí, sí. Si no, no funciona muy bien el micrófono. Un momentito. Acércate aquí. Tenemos nuestros problemas. ¿Me escucha aquí? Sí, ahora te escucho, sí. Vale. Has dicho antes o mencionado un poco sobre la parte de pedido de, ¿cómo se dice? Autorización para hacer la... Ay, he olvidado el nombre, pero lo que gustaría de saber es si tienen aquí en España o en otros países, cómo hacen con the waste de los materiales. Los desechos, ¿quieres saber los materiales? Sí, de los residuos de nanopartículas, porque no sabía de tantas aplicaciones así que tenían con nanomateriales, pero también me preocupa un poco cómo hacen con los residuos. El tema de los riesgos, ¿verdad? Sí. Sí, desde siempre se ha comentado el tema o esa preocupación, ¿no? El tema de que estamos hablando de partículas de muy pequeño tamaño, ¿no? La penetrabilidad en el cuerpo humano. Nosotros, una de las cuestiones por las cuales estamos trabajando dentro del Comité de Normalización, también desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Un poco para definir con otro tipo de universidades, centros tecnológicos, incluso a nivel internacional, pues un poco el tema de los riesgos, porque, bueno, nosotros siendo fabricantes, primero, por el tema de la seguridad de nuestros propios trabajadores a la hora de fabricación, bueno, la verdad es que nuestro sistema es bastante estanco, es bastante cerrado, y entonces prácticamente no hay ningún contacto directo con el tema de las nanopartículas desde cuando se fabrican hasta su envasado, ¿no? También hemos participado en proyectos de I+D, incluso a nivel internacional, en temas de nanoseguridad. Las conclusiones de diferentes proyectos en los que hemos participado, la conclusión fundamental que se obtuvo fue que no es tanto el tamaño como tal, por decir, porque al final un gas puede ser más penetrante, sino la naturaleza de la nanopartícula, ¿no? Es decir, si una micropartícula de X componente es tóxica o puede prestar un peligro, pues en tamaño nanométrico estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un poco las conclusiones que nosotros aquí obtuvimos a través de la participación en estos proyectos europeos. Lógicamente, a nosotros nos interesa seguir estando en nuevos proyectos en cuanto a temas de nanoseguridad, ¿no? Se han hecho mediciones en nuestras instalaciones, también fuera y dentro de proyectos.
bueno, para ver también por sistemas novedosos de detección de nanopartículas en el ambiente y bueno, la verdad es que en ese sentido pues los resultados fueron muy buenos de que prácticamente no había presencia, ¿no? en el ambiente. Entonces, bueno, a pesar de ello, nuestros trabajadores van con sus trajes, vas con sus EPIs, etcétera, más específicos para lo que es el manejo y manipulación de estos materiales. Una pregunta, en este sentido y en esta misma línea, ¿existe ya algún tipo de legislación o no existe? Porque si estáis en ese comité, ¿ya existe algún tipo de legislación que efectivamente legisle nano o no? Pues mira, más que una legislación hay normas, ¿no? O sea, es decir, hay comités técnicos, se están elaborando ciertas normas desde muchos puntos de vista, es decir, desde el punto de vista de definiciones. Yo me acuerdo que estuvimos durante un periodo y todavía se sigue, ¿no? La definición de nanopartícula, definición de nanomaterial, definición de nanoproducto, etcétera. Hasta luego también normas en cuanto a ensayos de caracterización por diferentes metodologías de diferentes nanopartículas. Estamos hablando de nanóxidos, de nanofibras, estamos hablando de grafeno, pues bueno. Pero legislación como tal, sí que estamos con el tema del REACH. Luego hay temas de etiquetado CLP, etcétera, pero sí que desde hace unos cuantos meses ya hay un capítulo específico dentro de la legislación REACH para el tema de nanomateriales. Vale, o sea, que hay un capítulo en REACH. Vale, gracias. Tenemos una pregunta de Javier Calzada desde Italia. A ver, que se ponga el micrófono. ¿Puedes activar el micrófono, Javier? Igual. Ya. Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Javier. Muchas gracias por tu presentación, me ha gustado mucho. Tengo una curiosidad. Cuando has hablado de las aplicaciones en arte y en conservación de edificios, me ha llamado la atención las pruebas que os pedían. ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Sí, fundamentalmente hay una que es fundamental, ¿no? que es la permeabilidad al vapor de agua. Es decir, que no sean filmogénicos. ¿Por qué? Porque al final todas las soluciones que ha habido, incluso las hay en el mercado, que estamos hablando de otras soluciones basadas en otra tecnología, es compuesto de silano, polisilioxanos, etcétera, son filmogénicos. Entonces, ahí la preocupación del sector es que el agua, pues hablando de es muy puñetera, entra por cualquier sitio. Entonces, claro, tiene que haber esa posibilidad de que haya una permeabilidad al vapor de agua, es decir, que deje salir, ¿no? Porque, bueno, en esta zona del Valle del Ebro sabemos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, tenemos oscilaciones térmicas muy grandes. Tenemos incluso experiencias muy drásticas en el sentido de que hay unos ciclos de hielo-deshielo muy bruscos, pues si hay en el interior agua, que hay una congelación, luego pues eso puede craquear lo que es la superficie, etcétera, ¿no? Un ejemplo tenemos el claustro de la Catedral de Tudela, concretamente, ¿no? Que, pues, bueno, en los años, hace 30-35 años, se utilizó un hidrofugante, en este caso filmogénico. Por estas cuestiones, pues ahora mismo lo tenemos pues, prácticamente sin relieves, ¿no? Porque se han ido desgajando lo que son los primeros milímetros de ese material, ¿no? Entonces, bueno, el tema de permeabilizar el vapor de agua, eso es fundamental, que deje respirar al material. Ten en cuenta que nosotros, en vez de crear una red polimérica, lo que estamos haciendo es colocación de millones de puntitos que no están cerrando el poro. Es decir, porque estamos hablando del tamaño de la nanopartícula muy inferior que lo que es el propio diámetro del poro de un material poroso, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cuestiones. Luego, lógicamente, que no reaccione con el sustrato ni deje cosas raras, ¿no? Porque sí que nosotros hemos visto, pues bueno, que hay edificios hidrofugados que se está como desescamando. Eso es porque al final el gran enemigo son los rayos solares. Entonces, nuestra tecnología basada en estas partículas son totalmente estables frente a rayos solares, pues no se ve afectado. Sin embargo, vosotros sabéis que uno de los mayores enemigos de los polímeros es el sol. Luego entramos en tema de durabilidades. Lógicamente, pues cuando se hace una actuación se necesita que sea una solución durable en el tiempo. Bueno, ahí hay ensayos de muchos años reduciendo un X% de la eficacia de nuestros productos. Que no te cambie el aspecto visual, que es decir, que no te cambie ni te dé color, ni te aumente el tono, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que esa es
la gran carta a los Reyes Magos. Básicamente, la mayor parte de los ensayos, nosotros, por ejemplo, en una actuación o muchos proyectos se ve que hay un estudio comparativo de diferentes alternativas, ¿no? Bueno, nosotros cuando eligen un producto Tecnam para meterlo en esas comparativas, pues nos gusta porque normalmente la conclusión es muy favorable para nosotros, ¿no? Frente a otras soluciones. Y al final lo que están ensayando es permanencia al borde de agua, lo que es el cambio de color, durabilidad, etcétera. Muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Pilar Pina, acércate, por favor. No sé si desde aquí igual se oye, Germán. Sí, te oigo. Ah, vale. Era una cuestión, además es que han salido ya los temas. No conocía la cantidad de productos que no los ubicaba con productos españoles, la verdad, lo que decías al principio, ¿no? Que estáis en muchos ámbitos y de uso diario. Entonces, la pregunta inicial es, en esas suspensiones, en esas formulaciones, tan importante es el nanomaterial como toda la formulación que acompaña. Entonces, ese know-how ya lo tenía Ludeberra o lo habéis tenido que desarrollar en paralelo con las, digamos, en esta empresa donde ya os habéis enfocado en nanopartículas. Esa es una. Y otra es el coste tan bajo, es precisamente porque al ser un nanomaterial metéis mucha menos carga de material en la formulación. Sí, a ver, al final, lógicamente, la gran parte o la gran importancia de las formulaciones es el compuesto activo, ¿no? El compuesto activo nanoparticulado. Efectivamente, es decir, a ver, es importante también cómo tú incorporas dentro de la formulación, normalmente es líquida, todo este tipo de nanopartículas. Pero bueno, es decir, la mayor importancia, lógicamente, pues es el compuesto activo, es la nanopartícula. Y luego el tema del coste, es decir, hay un coste bastante competitivo en lo que es la fabricación de la nanopartícula, pero sobre todo es por lo que bien comentas, ¿no? No hace falta utilizar mucho porcentaje de nanopartículas para conseguir X efecto superficial. Y todo lo que es la parte de funcionalización de la nano para que haya una buena dispersión, para que no tengas agregados, eso lo tendréis súper controlado. O sea, para nosotros en el laboratorio eso es un tema que nos quita muchas horas de... Es que ese es el gran know-how, ¿no? De poder, o sea, es el gran know-how para pasar de la nanopartícula en polvo al producto final. Es lo que comentaba, no es tan sencillo como coger, echar los polvos en el líquido, agitarlo un poco y ya está, ¿no? Es decir, hay unas funcionalizaciones, hay el propio proceso de fabricación también, hay unas ciertas fases en las cuales ya se trabaja en esa línea, ¿no? Pero sí, eso ha sido, es decir, no solamente el diseño del sistema de fabricación por FSP, sino también el hecho de la funcionalización y dispersión de esas nanopartículas en un medio líquido. Vale, y otra preguntita que está relacionada con la fabricación es que me ha llamado la atención que comentabais, tenéis un control muy preciso entre lo que ponéis, digamos, los precursores en el horno de pirólisis, ¿vale? Entre vuestros precursores y vuestra composición final del nanóxido complejo. Es decir, quiere decir que no hay residuo, todo lo que alimentas va a nano, pero entiendo que la composición habrá fases más estables que otras, o sea, tú metes A y B cuando haces complejos, ¿vale? Cuando haces complejos, ¿cómo controláis ahí que realmente lo que tú metes estequiométricamente es lo que tienes en el complejo, en el óxido mixto? Sí, pues ahí lógicamente tú lo controlas desde el punto de vista que ya tienes que saber cierta cantidad de este precursor, cierta cantidad de este otro precursor y lo que dices, por estequiometría, pues cómo se van generando lo que son las partículas dentro de la cámara de combustión, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas de los técnicos y dices, bueno, yo ya me pierdo de decir, oye, me están demandando una partícula de nanóxido de cerio con circonio en este porcentaje de uno y de otro, ¿no? Y lógicamente, tema empírico, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, no hay otra. Hasta que tú generas ya los cuadernos de carga de las diferentes producciones, de diferentes materiales que tú fabricas. Muy bien. ¿Reyes? Sí,
Bueno, muchas gracias, Germán. Me ha parecido muy interesante y yo opino lo mismo que Pili, ¿no? Hay cosas que las tenemos aquí al lado y no pensamos que las se estén aplicando y sean de España, ¿no? De estas dos, digamos, patas importantes de lo que es en sí el desarrollo que hacéis en Tecnam, o sea, por una parte están los propios materiales y por otra parte el desarrollo de la aplicación. ¿En qué parte estáis invirtiendo un mayor tiempo, un mayor esfuerzo? ¿En la parte del desarrollo de nuevos materiales o en la parte más de las aplicaciones? Y en este sentido, tenéis también, que he visto también la página, ¿no? Tenéis proyectos europeos y cuando participáis más hacia una línea, hacia la otra, ¿os da igual? ¿O cuál es vuestra posición? Sí, normalmente nosotros donde estamos más involucrados, al menos en los últimos tiempos, es en la búsqueda de nuevas aplicaciones, ¿no? Es detectar ciertas aplicaciones industriales, en base a eso, saber con los productos que ya tenemos nosotros si somos capaces de cubrirlo y si no, ya entras al desarrollo del producto como tal. Y dentro del desarrollo del producto, pues puede existir lo que es el desarrollo incluso de un nanomaterial específico para ello, ¿no? Eso, y luego, en cuanto al tema de la participación de proyectos I+D, a nosotros, bueno, sí que nos demanda nuestra participación. Claro, nosotros al final tenemos recursos que tenemos y tenemos que saber exactamente si la participación en este proyecto al final nos interesa para que luego poder hacer una explotación industrial de lo que se desarrolle, o bien sea aplicación o bien sea material, pero que luego a nosotros nos sirva para poder involucrarnos en una fabricación y posterior comercialización de la solución que se haya desarrollado dentro del proyecto, ¿no? Y hablando de aplicaciones y pensando en cosas que estamos haciendo, ¿no? Con el óxido de titanio, la parte de fotocatálisis, ¿habéis hecho algo? ¿No habéis trabajado nada? Sí, nosotros, de hecho, pues bueno, el nanóxido de titanio, tema con efecto fotocatalítico, ahí hemos trabajado y, de hecho, nosotros suministramos, no en gran medida, porque, bueno, el tema de fotocatálisis pues empezó muy fuerte, ahora parece que se ha relajado un poco el tema de la demanda de la fotocatálisis, pero, bueno, sí hemos trabajado algo en esas líneas. Pues siguiendo una pregunta, siguiendo con el óxido de titanio, porque vi que la sílice sí la tienen funcionalizada, pero el óxido de titanio solo parecía dopado, a lo mejor lo funcionalizan también, ¿no? Pensando yo en un proyecto que tenemos donde hacemos blend de polímeros y ahí el óxido de titanio funcionalizado va muy bien. Entonces, por saber si, claro, nosotros lo probamos con una mini extrusora super mini, porque no podemos funcionalizar mucho óxido de titanio, pero igual vosotros lo suministráis o lo podéis hacer o... Pues eso ya tendríamos que verlo, ¿no? Vale. Un poco para el tema de aplicación y demás. Pero no trabajáis con ninguna, no vendéis no sé, a los recicladores de plástico, por ejemplo, no le venden óxido de titanio, no. No es una aplicación que ahora mismo estamos suministrando. O sea, está utilizado más en el sector construcción. Bueno, además, como un producto final, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de un producto de, oye, pues una solución fotocatalítica, autolimpieza, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo seguir preguntando? Hay muchas ganas de preguntar y de colaborar, o sea, que Germán, de aquí a sí, lo único, sí. Ya tiene que, ya lo sé, la última. Yo por mi parte, la última pregunta. Aquí no hay más. Vale. No, era sobre volviendo a la primera pregunta que te hacían, sobre, ¿habéis hecho algún test de si se liberan las partículas cuando tienen aplicado, por ejemplo, no sé, en la Sagrada Familia tienen aplicado vuestros productos, estudiaron si puede haber liberación de esas nanopartículas desde ese producto aplicado? Sí que hubo de hecho, un área, un work packages dentro de un proyecto europeo de ver la liberación de ciertas superficies. Estamos hablando de metal, se trabaja en metal y material poroso. Y la verdad es que prácticamente no había liberación como tal, a no ser que te llevases el propio material o el propio sustrato en el cual estaba depositado, ¿no? Bueno, hay fuerzas, al final estamos hablando también del sector construcción, por ejemplo, el hecho de utilizar nanóxido de sílice, pues estamos hablando prácticamente de la misma composición que muchos de los materiales constructivos. Vale, muy bien. Pero en lo de que comentabas para alimentación, eso sí que a mí me ha llamado la atención. En repostería y en la panadería, en ¿no? panadería, ahí que estás fluctuando, las bandejas están sometidas a calentamiento y enfriamiento y la barrita de pan encima. Sí, todo el chupo térmico. Ahí no habéis comprobado, bueno, igual el sector también os pedía hacer una comprobación específica de que no hay leaching.
Sí, más que las comprobaciones, se ha tenido que someter, lógicamente, a lo que son los ensayos de aptitud de contacto con alimentos, pues siendo totalmente favorables, ¿no? O sea, eso era el primer requisito que teníamos que pasar sí o sí. Pues muy bien. Muchísimas gracias otra vez y muy buena.